Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Mercado. Este lunes en 13 en Libertad, el periodista Sergio Sarmiento inicia la semana con el tema de la educación en México, donde intenta responder el por qué salimos tan mal calificados según los estudios de organismos internacionales. Gabriel Bauduco entrevista esta noche en La Pura Verdad a Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Carlos Alasraqui, José Newman y Raúl Quintanilla están ya preparados para debatir todo sobre el mundo político en Aquí, Entre Amigos. Y para finalizar esta gran velada de lunes, Andrés Ruemer ya tiene listos a los combatientes de En el Ring del día de hoy. Acompáñenos. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, lo que normalmente conocemos como las pruebas PISA, se han convertido en el estándar de medición de la educación en muchos lugares del mundo. Y bueno, hemos conocido recientemente los resultados de las evaluaciones del 2013 y ya sabemos cuáles son estos resultados. México está nuevamente reprobado. Pero si realmente queremos aprovechar lo que nos dicen estas pruebas, tendremos que ver el detalle, tendremos que leer entre líneas, con el fin de que podamos tener las lecciones necesarias para utilizar estos resultados para mejorar el nivel de educación de nuestro país. Los resultados recientes del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, mejor conocido como la prueba PISA, confirman que las condiciones de la educación en México están aún muy lejos de la que merecen y necesitan nuestros estudiantes para competir y triunfar en un mundo cada vez más exigente y que demanda mayor competitividad. Lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso la reforma educativa en nuestro país ha reforzado al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y ha hecho de la evaluación la parte fundamental de esta reforma. En principio, este propósito es correcto. No tendremos una educación de mejor calidad si no sabemos cuáles son los problemas de las escuelas, de los maestros y de los alumnos. La reforma al artículo 3 constitucional y la legislación secundaria que sale de esa reforma constitucional es la reforma legal más importante, en mi opinión, de la historia educativa del país. Vuelvo, no es perfecta, no es todo lo que tenemos que reformar, pero es muy importante como un primer paso en un largo camino de transformación. Establece concursos para todas las plazas, evaluación universal de maestros, establece un organismo árbitro para todas estas evaluaciones que se van a hacer al sistema, empodera a los padres de familia, regresa facultades a las escuelas a efecto de que ahí se dé el hecho educativo, trata de poner a la escuela en el centro del sistema educativo. Las encuestas de opinión nos dicen sorprendentemente que la mayoría de los padres mexicanos están satisfechos con la calidad de la educación de sus hijos. Pero esto es particularmente cierto en las zonas rurales y quizás hay que entenderlo. Finalmente, si los padres o los abuelos no tuvieron una buena educación o no tuvieron ninguna educación, estarán satisfechos con cualquier tipo de educación que reciban sus hijos. En las ciudades es otra cosa. La verdad es que los padres de familia en las ciudades no solamente quieren, sino que exigen un mejor nivel de educación para sus hijos. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de la educación en nuestro país? Pues está un poquito complicado, ¿no? Los niños no tienen lo que deberían de tener. Que se evalúe porque hay gente que a lo mejor no tiene la capacidad para estar impartiendo clases y ahí está, ¿no? Es una baja calidad educativa la que tenemos en todos los niveles. Yo creo que México es uno de los países que han quedado en el abandono educativo. Por el lado de los maestros, pues sabemos que no necesariamente
tenemos maestros que tengan la vocación y las cualidades para estar al frente de un grupo y de un aula. Eso es un tema muy importante. Pero también sabemos que tenemos rezagos en materia de tecnología para la educación, que la infraestructura educativa es muy deficiente, a pesar de que gastamos mucho en educación. Como país, el esfuerzo que hacemos para el financiamiento educativo es muy importante. O sea, no podemos nada más señalar al maestro y ponerlo y hacerlo responsable único del proceso educativo. Ciertamente es muy relevante. Hay otros factores y si queremos elevar la calidad de educación tendríamos que estar trabajando en todos. El informe de PISA de 2013 nos muestra que, efectivamente, México ocupa el último lugar de los 34 países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Pero estos son países ricos y con una tradición educativa muy superior a la nuestra. El mismo informe, sin embargo, señala que en comparación con un número más amplio de países, no estamos necesariamente tan mal. De hecho, entre los 65 países evaluados en total, en Latinoamérica solo nos rebasa Chile. Los estudiantes mexicanos tienen mejor desempeño que los de Uruguay, Costa Rica, Brasil, Argentina, Colombia y Perú. Un niño mexicano al nacer tiene iguales posibilidades de ir adelante que un niño de Singapur, de Canadá, de Corea o de Estados Unidos. Y sin embargo, a los 15 años se enfrentan a una gran desventaja. ¿Qué les falló? Les falló un sistema en donde los adultos estaban sirviendo a los adultos, no a los niños y jóvenes. Hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. Sí, es verdad que ciudades chinas como Shanghái y Hong Kong y países asiáticos como Singapur, Taiwán y Corea del Sur tienen desempeños excelentes en las pruebas de PISA, pero hay que tomar en cuenta que los estudiantes de estos países viven en tensión constante para estos y para otros exámenes. La experiencia nos dice que los exámenes son un magnífico instrumento para medir el desempeño académico, pero no pueden sustituir el aprendizaje. Hay chicos que son muy buenos para hacer exámenes, pero no cuentan con las habilidades necesarias para tener éxito en la vida o para aplicar el conocimiento formal que aprenden en la escuela. La creatividad, tan importante en la vida actual, no es algo que se pueda aprender memorizando información como la que después se utiliza para resolver un examen como el de PISA. Las pruebas PISA han demostrado el bajo nivel de educación de nuestro país, pero también nos han mostrado algunos elementos positivos de nuestro sistema educativo. Uno, el más importante, es que México es el tercer país que más ha mejorado su desempeño en matemáticas en los últimos 9 años. Sigue estando muy atrás, pero por supuesto esta mejoría es alentadora. 2. La educación en México es relativamente equitativa. No hay diferencias tan marcadas como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, entre unas escuelas y otras. El tercer elemento es que los niños mexicanos son felices en sus escuelas. No muestran las angustias y las tensiones de los alumnos en las escuelas asiáticas que a veces los llevan incluso al suicidio. Ahora bien, esperemos que la mejoría en matemáticas no sea simplemente producto de que los maestros hicieron trampa, o que la mayor equidad que estamos viendo en las escuelas mexicanas no sea una consecuencia del hecho que las escuelas privadas son simplemente igual de malas que las escuelas públicas. Y esperemos también que la razón por la cual los niños en México están felices en sus escuelas no sea porque los maestros están en otro lugar manifestándose o porque el horario de clases es de apenas 4 horas diarias contra 6 u 8 en otros países. La problemática educativa nacional es muy compleja. Le hemos infundido demasiada política a la educación. Aquí se ha tratado más de cuidar las prebendas de los adultos en términos de sus dineros, de su poder, de su capacidad electoral, que el derecho a la calidad educativa de los niños y jóvenes. Los grandes olvidados del sistema educativo han sido los niños y jóvenes. Tenemos que resolver muchos temas. Uno muy fundamental
que trata de abordar la reforma al tercero constitucional y su legislación secundaria, que son reformas no perfectas, pero sí realmente trascendentales y que nos permiten una oportunidad de movernos hacia una mayor calidad educativa, es establecer los incentivos y los mecanismos para contar con mejor capital humano sirviendo a las escuelas. ¿Qué quiere decir eso? Mejores maestros, mejores directivos, mejores supervisores. Eso se logra a través de concursos para ingresar al sistema en lugar de venta, herencia de plazas o entrega política de plazas, y luego la evaluación permanente de los maestros acompañada de capacitación para asegurar que haya muy buenos maestros, porque nuestros niños y jóvenes tienen mucho talento. La reforma educativa en México es en este momento una simple acumulación de buenas intenciones. De nada servirá tener el mejor sistema educativo si nuestros maestros son de pésima calidad o si el sindicato se niega a aplicar medidas que permitan elevar la calidad de la instrucción. La prueba de PISA nos demuestra que hay algo malo, muy malo, en el sistema educativo de nuestro país. La reforma educativa me parece que se dirige, está encaminada en la dirección correcta sin lugar a dudas. Había que transformar pues la lógica y toda la estructura de incentivos que ahora enfrentan los maestros, crear una carrera magisterial, crear este servicio profesional docente, evaluar a los maestros. ¿Cómo hacemos que los maestros, que tengamos a las mejores personas, las más talentosas, las mejor preparadas al frente de las aulas del país? Y bueno, la reforma que se propuso pues implica inscribir a la planta docente del país en un proceso de evaluación continua. La prueba PISA pues llegó para quedarse, aunque se minimicen sus resultados, aunque se hable de lo limitado del mecanismo, pues es un referente con el que contamos para poder aproximar al estado de la educación del país y para poder demandar soluciones. Si mejoramos a nuestro sistema educativo, si le damos calidad, vamos a transformar a nuestro país. Entonces es la tarea, en mi opinión, más importante a la que nos tenemos que abocar los mexicanos en los lustros y décadas que vienen. Detrás de todo el pesimismo, sin embargo, creo que no podemos cerrar los ojos a algunos elementos positivos. Por ejemplo, el hecho de que México, a pesar de todos los problemas, siga teniendo un mejor nivel de aprovechamiento de la educación que otros países como Argentina y Brasil, que tienen un grado de desarrollo similar al nuestro o incluso superior. Pero lo que más me llena de entusiasmo es otra cosa, el hecho de que a los niños mexicanos les guste estar en la escuela. Yo estoy convencido de que si a los niños les gusta estar en la escuela, es cuestión de tiempo para que empiecen a aprovechar realmente lo que aprenden. Soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad. Nuevamente, como ya sucedió en otro ciclo postelectoral, los partidos políticos que perdieron han orquestado un nuevo cambio de reglas electorales en la creencia de que son las leyes y no ellos los culpables de su derrota. Hace 6 años, el PRD creyó que había sido la utilización de dinero en los medios de comunicación lo que lo llevó a la apretadísima derrota frente al PAN. Ahora el PAN y el PRD creen que fue el excesivo gasto de campaña de Peña Nieto el que los derrotó en 2012. Y todos insisten que es culpa de los institutos electorales locales que el PRI tenga hoy la gran mayoría de las gubernaturas. No hay ninguna evidencia tangible de estas cosas, pero tan convencida está la oposición que en su momento los ha puesto como condición para transitar hacia otras reformas que el país necesita con urgencia.